A continuación vamos a dar paso al siguiente ponente. Después de tener esta visión global de lo que se lleva haciendo en décadas y en la situación que nos encontramos ahora, vamos a dar paso a Víctor Robles, que nos va a hablar de lo que es conceptos, de lo que es el Big Data, qué es la inteligencia artificial y, sobre todo, qué papel tiene en salud. Víctor Robles es vicerrector de Estrategia y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Madrid, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, ha centrado su actividad docente en grado de Ingeniería Informática y desde hace muchos años, desde el año 2005, está trabajando en minería de datos y forma parte del grupo de inteligencia computacional dedicado a estos aspectos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Igual que Enrique, es un placer estar aquí hoy con vosotros para contaros este emocionante campo de la inteligencia artificial y luego, bueno, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta que pueda surgir al respecto. Es un verdadero reto intentar contar esto en media hora, pero bueno, intentaré ser lo más escueto posible que pueda y contar las cosas más relevantes. Me gusta empezar por las tendencias tecnológicas. La tendencia tecnológica que lo he señalado en amarillo ahora mismo en toda la parte de los sistemas de salud es la parte, bueno, ya nos ha dicho antes un poquito Enrique, toda la parte de la conectividad avanzada, 5G, IoT, toda la parte de Cloud Edge Computing, toda la parte de las tecnologías inmersivas de realidad virtual y de realidad aumentada. Eso va a tener un impacto muy fuerte en el ámbito de la salud y uno de los campos que mayor impacto va a tener es el de la inteligencia artificial aplicada, es decir, aplicar todos los nuevos desarrollos que se están haciendo en la inteligencia artificial, aplicarlos a la parte de salud. Como bien decía también Enrique, lo que se pretende es tener unos servicios nuevos, unos servicios diferentes que vayan permitiendo evolucionar con el tiempo pues todo aquello que damos a los pacientes, ¿no? Es decir, no reinventar lo que ya tenemos, sino que lo que ya tenemos, hacerlo mejor o incluso dar nuevos servicios. Dentro de la parte de la inteligencia artificial vamos a hablar de la parte del machine learning, es decir, cómo aprendemos de los datos. Vamos a hablar de visión por computador y de procesamiento de lenguaje natural, que se resuelven con técnicas de deep learning, de las cuales también hablaré un poco en la charla de hoy. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, para mí la inteligencia artificial es una absoluta revolución. Yo creo que estamos, quizá, bueno, por lo menos por mi edad, en la cuarta revolución que yo ya estoy viendo, ¿no? La primera revolución fueron los PCs, la segunda revolución fue Internet, la tercera revolución yo creo que fueron los smartphones y la cuarta revolución está siendo la inteligencia artificial. Nos hemos conseguido adaptar a todas las anteriores, con lo cual es obvio que nos conseguiremos adaptar también a esta revolución que nos acaba de llegar. Pero para mí es casi de mayor calado que las revoluciones tecnológicas que hemos tenido previamente y que va a tener un recorrido bastante largo a lo largo de los próximos años. Decía también Enrique, la inteligencia artificial es la habilidad de imitar el comportamiento humano, es decir, que el humano que una máquina sea capaz de hacer cosas que en principio pensamos que están reservadas para los humanos. Es decir, entender, comprender el mundo, tomar decisiones y actuar en el mundo. De esta forma, la inteligencia artificial, por un lado, siente que esta es una de las grandes revoluciones que estamos teniendo estos últimos años. Ya somos capaces de saber lo que está diciendo una persona, somos capaces de entender el entorno, de ver una foto, de ver un vídeo, entender lo que está pasando. Esto ha sido una gran revolución y cada vez somos capaces de entender más tipologías de datos diferentes. Con esos datos somos capaces de comprenderlos, somos capaces de aprender modelos para luego aplicarlos, como comentaba Enrique. Somos capaces de coger eso que se llama los insights de los datos, es decir, el conocimiento que hay por debajo de los datos, conocimiento que muchas veces los humanos, por la gran cantidad de datos que tenemos, no somos capaces de tener. Y después de tener esos insights y de aprender esos modelos, somos capaces de actuar en nuestro entorno. Y además somos capaces de hacer todo ello monitorizando lo que está pasando y actuando si es necesario. Decir, oye, que el modelo que aprendí ha dejado de ser válido porque tengo ya más datos que me demuestran que lo puedo mejorar, pues voy a mejorar este modelo que tengo aprendido. Por lo tanto, sentimos, comprendemos, actuamos y somos capaces de mejorar a lo largo del tiempo. Esto, además, en medicina es absolutamente fundamental. En los años 1950 aproximadamente, cuando nace la inteligencia artificial, la medicina duplicaba su conocimiento cada 20 o 30 años. A día de hoy, la medicina duplica su conocimiento cada 3 o 5 años.
Por lo tanto, el volumen de aprendizaje, el volumen de datos que tenemos y el volumen de cosas es absolutamente impresionante y se necesita una ayuda para también poder gestionar toda esta ingente cantidad de información. ¿Por qué llega ahora la moda de la inteligencia artificial? Bueno, ya hemos visto la primera parte, los datos. Cada vez tenemos más datos con los cuales aprender, con los cuales hacer cosas. Tenemos las nuevas tecnologías de comunicación, 5G IoT o IoT aplicado a medicina, que nos permite recoger una cantidad ingente de datos también para poder tratarlos. Además, el poder de la computación, aunque nos parezca mentira, solo hace 5 o 10 años tenemos estas grandes máquinas para poder aprender pues, estos grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, que es un modelo de lenguaje de los cuales luego hablaré. Estos modelos de lenguaje lleva a aprenderlos varias semanas y el coste es de 2 millones de euros al día aprender un modelo de lenguaje como ChatGPT. Esto solo está a la altura de las grandes empresas a día de hoy y bueno, nosotros somos usuarios avanzados de estas tecnologías, pero obviamente tienen que venir de la mano de grandes fabricantes que tengan estos sistemas para poder utilizarlos. Además, hablaba antes también con un compañero, ahora todas las grandes tecnológicas se están metiendo en el mercado de la IA, por fin está viendo el potencial tan brutal que tiene esta tecnología y eso significa que se están invirtiendo miles de billones en estas tecnologías. Microsoft ha invertido en OpenAI 20.000 millones de dólares ya, lo cual implica que está haciendo una apuesta fortísima en el mercado. Eso implica mucha investigación y mucho desarrollo dentro de estas tecnologías y lo que hemos empezado a ver ahora con ChatGPT es solo el inicio de otras muchas cosas que van a venir en un futuro relativamente cercano y que nos van a seguir sorprendiendo a todos. Y esto además ha venido de la mano también con una democratización de las habilidades de la IA, es decir, cada vez hay más gente que sabe de inteligencia artificial, todavía se necesita muchísima más gente en el mercado, pero ya empieza a haber más y por lo tanto esta democratización también está viniendo muy bien para que cada vez sepamos hacer más cosas. Y cada vez hay más productos, es decir, cosas que hace 10 años me llevaba semanas o meses realizar, a día de hoy tengo una cosa que se llama los servicios cognitivos, que en muy poquitas líneas de código yo soy capaz de integrarlo en mi programa. Por ejemplo, hace 10 años querías hacer un programa que te cogiera una cara y querías analizar los sentimientos que se veían en esa cara, en esa expresión, y te podía llevar meses realizarlo. A día de hoy, coges un servicio cognitivo de reconocimiento facial y dices, oye, esta cara que está expresando, felicidad en un 80% y no sé cuánto en un 10%. Y eso ya lo integramos en muy poquitas líneas en nuestro código. O un código que nos permite coger la voz de una persona y pasarlo a texto, y luego incluso interpretar ese texto. Eso a día de hoy son pocas líneas de código. Hace unos años era impensable que estos servicios cognitivos los tuviéramos y a día de hoy estos servicios cognitivos nos permiten hacer desarrollos muchísimo más rápido. Toda esta gran convergencia de cosas es la que ha permitido que la inteligencia artificial a día de hoy esté donde está y lo que nos queda por ver todavía, que eso es lo más interesante. Yendo a los datos en salud, desde luego salud es un reto absolutamente brillante en este campo. Un paciente genera 80 megas de datos al año, pero los datos de salud son muy complejos. Tenemos millones de datos, tenemos datos de imágenes, datos de vídeos, datos de monitorización, datos genéticos, datos de evolución, ¿vale? Y el tema es que todo este gran campo de datos obviamente puede ser explotado, puede ser utilizado y se puede hacer muchísimo para ayudar en todo este mundo de la salud. Vamos ya, por tanto, a la siguiente parte de aprendizaje automático. ¿Vale? Me voy a meter un pelín en las técnicas que utilizamos para intentar que las entendáis un pelín, o sea, no con mucho detalle, obviamente, pero que las entendamos un pelín y veamos sus posibles aplicaciones de salud, que ya Enrique nos comentaba alguna. Dentro de la parte más tradicional, por así decirlo, del aprendizaje automático, ¿vale? Es decir, con datos estructurados, yo tengo una tabla con datos, en cada fila tengo un paciente, en cada columna tengo sus variables y a partir de ese conjunto de datos estructurado yo tengo que sacar una serie de modelos. Estos modelos pueden ser de dos tipos, de aprendizaje supervisado o de aprendizaje no supervisado o clustering. En el aprendizaje supervisado yo creo que son técnicas estadísticas de regresión, por ejemplo, que todos conocemos, regresión o regresión logística, que es muy conocida en medicina, en donde la etiqueta que intento predecir es un valor numérico, o regresión logística, donde esa etiqueta que intento predecir es un 0 o un 1.
Y luego tengo la clasificación, en donde lo que intento predecir es una etiqueta o una clase, ¿vale? Y, por ejemplo, pues un típico problema, pues predicción de si un paciente está en riesgo de contraer diabetes en función de unas determinadas medidas clínicas. Bueno, pues yo a través de estos datos puedo clasificar la tipología de paciente. A día de hoy todos estamos clasificados en absolutamente todos los ámbitos. Si yo soy usuario de un servicio de Telefónica, pues muy probablemente yo ya pertenezca a un determinado tipo de cliente dentro del cual me pueden clasificar, ¿no? O, por ejemplo, los fumadores están clasificados en 7 tipologías de fumadores, y cuando una persona, por su edad, por su sexo o por las actividades que realiza, se la clasifica directamente con una tipología de fumador, y a partir de ahí pues las grandes empresas son capaces de hacer lo que tengan que hacer con esos datos, ¿no? Pero esta clasificación existe en muchísimos ámbitos y obviamente en salud tiene un potencial brutal. Pero para aprender todas estas tipologías que os comentaba está el aprendizaje no supervisado o clustering. Yo tengo una serie de pacientes y los tengo que clasificar en determinadas tipologías, o tengo unos usuarios de mi empresa que los quiero clasificar en determinadas tipologías. Y ahí es donde entra la parte del clustering, hacer esas agrupaciones de pacientes. ¿Cómo aprendo con todos estos datos? Pues un modelo más o menos es sencillito, a grosso modo. Imaginaros que yo tengo 10.000 pacientes, los divido con 7.000 aprendo un modelo y con 3.000 pacientes valido ese modelo. Por lo tanto, lo que hago es que primero mi conjunto de datos lo divido en 2 partes, el conjunto de datos de aprendizaje, sobre él pruebo varios modelos. Modelos para poder aprender hay muchísimos, hay modelos muy básicos, árboles de decisión, Naive Bayes, hay decenas de modelos en el mercado. A priori no se sabe cuál es el mejor, hay que probar muchos de ellos, hay que probar una batería completa, y además cada modelo tiene sus propios parámetros para ajustarlo, con lo cual encima tengo que hacer esa búsqueda de hiperparámetros, con lo cual tengo que probar centenares de opciones. Y de eso me voy quedando el modelo que mejor saca el conocimiento de esos datos. Una vez tengo el modelo, lo utilizo con los datos de validación para efectivamente ver que el modelo que he aprendido no tiene sobreajuste, ha aprendido bien, y lo lanzo contra los datos de validación para obtener ese valor de validación del modelo que yo quiero. Todo esto, obviamente, y más en medicina, tiene que tener una validación. Obviamente no me voy a meter a definiros toda esta parte, pero sí que tiene que tener una validación por debajo bastante importante. Es decir, tengo que saber cómo está funcionando mi modelo en total detalle para luego también poder aportar información de, oye, esta predicción te la puedo dar con un 80% de precisión, con un 90% o con un 55%. Al final son sistemas de ayuda. La decisión no es del modelo, la decisión siempre es de la persona, ¿no? Y yo creo que eso también es importante saberlo. Y modelos que os sonarán a todos de medicina, como el área bajo la curva ROC, ¿vale? Que es un modelo muy extendido en el ámbito médico, que también nos da unos valores de sensibilidad y especificidad muy buenos para poder entender cómo funcionan nuestros modelos por debajo. Y luego, como os decía, la parte de agrupaciones, la parte de clustering o clasificación no supervisada. Ahí lo que tengo es una serie de objetos, clientes, pacientes, que los tengo que agrupar bajo unas determinadas tipologías, y lo que voy a intentar en este tipo de clasificación es obtener estas tipologías, es decir, minimizar la distancia entre los objetos del mismo clúster, pero a la vez maximizando la distancia entre los objetos de diferentes clústeres, de tal forma que voy a conseguir esas agrupaciones que también me pueden dar información muy valiosa a la hora de saber trabajar con los datos que estoy trabajando. Bueno, en los últimos años se ha puesto muy de moda toda la parte del Deep Learning, que voy a intentar explicar de la forma más precisa posible, a ver si puedo. El Deep Learning lo que intenta simular es el funcionamiento de las neuronas del cerebro. De hecho, en el ámbito médico, a día de hoy, hay 2 grandes proyectos internacionales, uno europeo y uno americano, que están intentando saber cómo funciona el cerebro. Uno de ellos es un proyecto que se está realizando en Europa, no sé si os sonará alguno, que es el Human Brain Project, que está liderado por Javier de Felipe a nivel nacional, en donde lo que se pretende es simular el cerebro neurona por neurona. Es decir, la idea es
coger columnas de neuronas, aproximadamente una columna neuronal tiene unas 10.000 neuronas, depende de la zona del cerebro, está dividida en una serie de capas, también depende de la zona del cerebro, de esto seguro que sabéis millones de veces más que yo, pero lo que intenta el proyecto Human Brain Project es simular el cerebro a nivel molecular. Es decir, ser capaces de colocar todas las neuronas en posiciones similares a donde está, las tipologías de neuronas y hacer simulaciones de estas columnas corticales. Sin embargo, el proyecto que se está haciendo en Estados Unidos, que es el Human Connectome Project, el proyecto del conectoma humano, también, por cierto, liderado por un español, por Rafael Yuste. Tenemos la suerte de que son dos españoles los que están liderando estos dos grandes proyectos a nivel internacional. Lo que intenta es averiguar cómo es el cerebro a través de sus conexiones. Y lo que dicen los americanos es, tú eres tu conectoma. Yo puedo saber hasta tu forma de ser dependiendo de las conexiones en tu cerebro, cómo estén establecidas, ¿no? Bueno, pues las redes neuronales lo que intentan es simular el comportamiento del cerebro humano, pero en este caso de una forma mucho más similar a lo que está viendo el proyecto español, ¿no? Neurona por neurona, el funcionamiento por debajo. De esta forma, veis en la primera columna de todas, la capa de entrada, que es la capa roja, son las neuronas de entrada. Luego tengo una serie de capas ocultas o capas intermedias, que son las de color amarillo, y unas neuronas de salida, que son las de la capa azul. Todas las neuronas de una capa están conectadas con todas las neuronas de la capa anterior. Y yo lo que hago es que meto datos a una neurona y esa neurona con esos datos hace una serie de cálculos y los envía a la siguiente neurona. Es decir, simulando perfectamente el funcionamiento de las neuronas cerebrales, en donde yo recibo una serie de impulsos y cada neurona tiene 10.000 conexiones con las neuronas de alrededor. Bueno, pues en el caso de las redes de neuronas artificiales, cada capa de neuronas está conectada con todas las neuronas de la capa siguiente. ¿Qué es lo que se ha puesto de moda últimamente? Lo que se denomina el Deep Learning. Deep Learning no es ni más ni menos que redes de neuronas a partir de dos capas ocultas. Es decir, cuando yo tengo 3 o más capas ocultas, hablo de Deep Learning. ¿Por qué es complicado Deep Learning? Porque imaginaros que yo tengo que aprender un Deep Learning en donde tengo 150 capas ocultas con 50 o con 100 neuronas cada capa. El número de parámetros que tengo que aprender es absolutamente brutal. De hecho, a día de hoy, modelos de lenguaje que vamos a ver luego tienen 70 billones de parámetros. Se dice que ChatGPT, la versión 4, que es la de pago, tiene 1 trillón de parámetros. Imaginaros la cantidad de datos que necesito para aprender una red con 1 trillón de parámetros y la cantidad de cómputo que necesito para aprender este tipo de redes, que son las que a día de hoy tanto nos están ayudando o tanto nos podrán ayudar. Eso ya es Deep Learning. A partir de un número de capas ocultas, ¿vale?, se denomina Deep Learning. Y lo que ha pasado también últimamente, luego lo cuento más en detalle, es que se han creado nuevas estructuras de redes de neuronas que son las que están permitiendo hacer todo este tipo de magia, que es la que estamos viendo ahora mismo. Deep Learning nos está ayudando en dos campos interesantísimos. El primero es el de la visión computacional, que son unas redes de neuronas convolucionales, se llama CNNs en inglés, en las cuales, bueno, pues yo tengo una imagen, por ejemplo, y la quiero clasificar, y a través de aplicar cientos de filtros a la imagen y de hacer unos mecanismos luego de reducción de dimensionalidad, voy pudiendo saber qué tipo de imagen es la que tengo encima de la mesa. De hecho, hay un concurso internacional que es el ImageNet, en donde pues se ponen a clasificar 1.300.000 objetos y luego para poder aprender, y luego tienes 50.000 imágenes de validación. Este concurso lleva en marcha desde el año 2010, donde al principio los porcentajes de error, como podéis ver, eran 28 o 26%, de pronto empezaron a salir las redes de neuronas, las Deep Learning, las CNNs, y empezaron a bajar drásticamente los porcentajes de mal clasificados, y ya en el 2012, cuando nace Deep Learning, con las CNNs, ya se baja el porcentaje al 16, 11, 6, y el ser humano, reconociendo objetos en imágenes, se equivoca un 5%. Bueno, pues es a partir del año 2015... estas redes de neuronas, estos Deep Learning, son capaces de reconocer objetos en imágenes mejor que los humanos. Ya nos equivocamos menos que los humanos. De hecho, el último de estos concursos fue en el 2017, en donde el porcentaje de error ya se bajó a un 2,3%, y a partir de ahí ya
el concurso ya se ha quitado porque ya, bueno, o sea, ya realmente podemos bajar unas cuantas décimas, que seguro que se habrá conseguido, pero ya dejó de tener sentido este concurso, ¿no? Ya hemos mejorado al ser humano interpretando imágenes. Esto ya es un hecho, con todo el impacto que eso puede suponer para el ámbito médico. Pero tengo dos estrategias para hacerlo. Una estrategia es: yo puedo aprender una red con todas estas imágenes, con el 1.300.000 imágenes, que reconoce 1.000 objetos diferentes, y luego hacer lo que se denomina un fine-tuning, un ajuste fino. Es decir, vale, pues ahora tengo estos 10 tipos de imagen y quiero que me los clasifiques. Bueno, pues a ese yo puedo hacer un cerebro, lo que yo llamo un cerebro preentrenado, ¿no? Tengo redes de neuronas, que aquí tenéis unos cuantos nombres: VGG, ResNet, DenseNet, que son redes que conocemos todos los que trabajamos en este ámbito, y hacerle un ajuste fino para decirle, oye, pues ahora tienes estas 10 tipologías de imagen y con la estructura que ya tienes aprendido te voy a hacer un ajuste fino para que me digas qué tipo de imagen es cada una de las que te estoy metiendo. Entonces, esto permite que una red que ha sido aprendida en millones de objetos, por lo tanto ha visto muchísimas cosas, por lo tanto es un cerebro preentrenado, le ajusto para hacer una cosa adicional. ¿Esto qué nos permite? Que con menos imágenes de entrada, que es otro de los problemas que tenía Deep Learning, necesito toneladas de información de entrada para poder aprender, pero si yo tengo este cerebro preentrenado y soy capaz de hacerle ese ajuste para que aprenda el problema concreto que yo quiero, ¿vale? Con ese fine-tuning que decía, pues con muchas menos imágenes de entrada soy capaz de ajustar esos modelos. Por lo tanto, puedo jugar a: tengo el cerebro preatendido que le entreno para mi problema en concreto, o bien aprendo la red de cero. También pudiera hacerlo, pero para aprender una red de cero necesito miles y miles y miles de imágenes de partida. A partir de todo este conjunto de cosas, ¿qué conseguimos hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer detección precoz de cáncer de mama, en donde ya podemos aplicar todo este tipo de técnicas para conseguir predecir con bastante más antelación determinado tipo de enfermedades. Es decir, para toda la parte de radiología, este tipo de técnicas nos puede venir francamente bien, y como apoyo, obviamente, a toda la parte radiológica que también nos comentaban al principio de estas jornadas. ¿Dónde más se están utilizando este Deep Learning? En toda la parte del procesamiento de lenguaje natural, este ChatGPT que estamos viendo ahora mismo, que es procesamiento de lenguaje natural. Con procesamiento de lenguaje natural puedo interactuar con el chat, pero puedo detectar un idioma, puedo resumir un documento, puedo hacer un análisis de sentimiento para saber si algo es positivo o negativo. Me ha llegado un tuit, es positivo o negativo, lo puedo utilizar. Puedo reconocer unas entidades en un texto, puedo hacer sistemas de preguntas y respuestas. Nosotros ahora en la universidad estamos haciendo un sistema que coge todas las normativas de la universidad, ya está funcionando, dentro de poco ya de hecho lo pondremos en marcha. Le puedes hacer una pregunta: oye, según la normativa, ¿qué pasa si un alumno le encuentro copiando en un examen? Y te dice, pues mira, en tal normativa te pone esto y en tal otra normativa te pone esto otro. Sistemas de preguntas y respuestas. Yo me aprendo el documento y luego soy capaz de responder sobre ese documento. Bueno, pues todo eso puede agilizar mucho, obviamente, en vez de mirarme miles de páginas de normativas, oye, ¿dónde tengo esta información? Y luego ya me la veo un poquito al detalle, pero son sistemas que pueden ayudar muchísimo en todos estos ámbitos. Y, por supuesto, sistemas como ChatGPT, en donde yo le puedo hacer una pregunta y me da las posibles respuestas a la pregunta que yo haga. Todos los sistemas que estamos utilizando en salud, sobre todo para la parte de diagnóstico, tenían el problema de que costaba mucho entender lo que decía el paciente y pasar de lo que decía el paciente a una información estructurada a partir de la cual yo buscar. Estos modelos de lenguaje nuevo lo que ha permitido ha sido romper esa falta de entendimiento de lo que dice el paciente, porque son sistemas que semánticamente por debajo funcionan muy bien, y ahora soy capaz de entender muchísimo mejor lo que está diciendo un paciente y, por lo tanto, entender mucho mejor los síntomas y ser capaces de saber lo que está pasando muchísimo mejor, porque al final la respuesta siempre está en los datos, pero ahora somos capaces de procesar esos datos muchísimo mejor. Los retos que tenemos son brutales. Yo creo que aquí Enrique lo ha contado fenomenalmente bien, o sea que no me voy a meter mucho en la parte de los retos, ¿vale? Pero sí en que en el ámbito de salud, en los sistemas sanitarios, tenemos obviamente información estructurada: qué día, qué hora ha tenido una consulta, qué pruebas se le ha hecho, qué resultados han dado las analíticas,
pero tenemos mucha información no estructurada a base de nota clínica que de alguna forma yo tengo que pasar a estructurarla a la hora después de poder utilizarla en los sistemas de inteligencia artificial. Y este es el gran reto al que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? Es decir, quitar la ambigüedad, puedo tener incluso una frase negativa, el paciente no, con lo cual a partir de ahí todo lo que pone detrás no es válido, ¿no? Esa parte también de la negación, y tengo que estructurarlo a la hora de meterlo en un sistema estructurado y enriquecer los sistemas informáticos de los hospitales actuales. Y aquí viene, me quedan 5 minutitos, pero 2-3 de las claves de cómo funcionan estos sistemas. Claro, si yo meto una imagen a un Deep Learning es muy fácil porque la imagen son números, de 0 a 255, canales R, G y B, el rojo, el verde y el azul. Si yo quiero meter un número en una red de neuronas es muy facilito, meto el número directamente porque la red de neuronas se entiende de números. Pero ¿qué pasa si yo quiero meter una palabra en una red de neuronas? Bueno, pues este es uno de los grandes inventos de los últimos años, en donde una palabra la represento como un vector de números y ese vector de números es el que meto a la red para que aprenda. Entonces yo mi texto lo divido en palabras, que las denomino tokens, y cada token lo convierto en un vector de números. Ese ha sido uno de los grandes evoluciones que ha habido estos últimos años, no ser capaces de trabajar con esto. Y luego, pues que en el 2017 Google inventa, en un artículo, saca un artículo que se llama Attention is all you need, atención es todo lo que necesitas, en donde pone los pilares de todos los modelos de lenguaje actuales, ¿no? Que es, por una parte sigue hablando de embeddings, pero por otra parte lo que permite es, yo antes de este artículo, cuando metía palabras a una red de neuronas, las metía de una en una. Y entonces lo que pasaba es que cuando llegaba la palabra 100, la red había perdido el foco de lo que le había metido en la primera palabra. Sin embargo, en los sistemas actuales yo puedo meter 32.000 palabras de golpe. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de, a través de un mecanismo que se llama de codificación posicional, decir, oye, pues la palabra que está en la parte 1, en la parte 2, a la parte 3, le sumo un numerito, basado en una fórmula de senos y cosenos, que también queda lo mismo, pero que resulta que al meter esa codificación hemos sido capaces de que las redes aprendan de auténtica maravilla metiendo 30.000 palabras de golpe a la red. Y esa ha sido otra gran evolución impresionante. Y la última, los mecanismos de atención que me permiten hacer búsquedas semánticas dentro de todo lo que he aprendido, ser capaz de semánticamente saber lo que estoy preguntando y de buscar dentro de toda la red para saber el mejor sitio de la red en donde he aprendido eso para poder responder. Entonces, entre esta codificación posicional y estos mecanismos de atención, ¿vale? Y estos embeddings, estos modelos de lenguaje que estamos a día de hoy son una auténtica maravilla. Y incluso yo puedo hacer operaciones con palabras, ¿no? Yo puedo decir, oye, el vector reina menos mujer más hombre es igual al vector rey, y esos cálculos salen, o sea, porque estos embeddings están muy, muy bien aprendidos. Y lo mismo que antes, yo aprendo este modelo de lenguaje en donde aprendo un modelo con 70 billones de parámetros, con 1 trillón de parámetros, y ese modelo, que inicialmente no sabe hacer nada, porque es un cerebro desnudo, por así decirlo, yo lo puedo enseñar a que aprenda a hacer cosas. Entonces, yo a ese cerebro le puedo enseñar a que me traduzca del español al inglés, o le puedo enseñar a que me haga un resumen, o le puedo enseñar a que me clasifique un tipo de paciente dependiendo de determinada sintomatología. Les puedo enseñar con ese fine-tuning, le puedo enseñar más cosas. De hecho, por ejemplo, esto es un ejemplo que puse ayer, esta es una nota clínica, obviamente por temas de confidencialidad inventada, o sea, cogida de varias notas clínicas, las he hecho un mix, ¿vale? O sea, que no es real, aunque pues, posiblemente pudiera serlo, y ahora mismo en un modelo de lenguaje de estos actuales, tú le metes una nota clínica tan rara como, tan rara para mí, obviamente no para vosotros, carcinoma infiltrante inespecífico de mama izquierda G2, RE100, RP60, HER2 negativo, KI67, 5-10%, le dices que te lo estructure y ya directamente ChatGPT te saca la nota totalmente estructurada en donde te dice, mira, los receptores hormonales es el receptor de estrógenos que vale el 100%, por lo tanto es una herramienta de ayuda para nosotros fundamental porque obviamente entre entender lo que viene en la parte de la izquierda o entender lo que viene en la parte de la derecha hay un mundo a la hora del desarrollo de herramientas informáticas. Por lo tanto, estos nuevos modelos de lenguaje nos van a permitir una nueva estructuración y va a conseguir acelerar ese traspaso de información no estructurada a estructurada para luego poder aplicar modelos de inteligencia artificial. Me meto ya en la última parte, cómo puede la inteligencia artificial transformar la salud a través de 6 grandes campos. El primero, obviamente, nada más llega al paciente en el triaje,
oye, ¿qué es lo que te pasa así a grandes rasgos? Y ayudar en el triaje, oye, ¿es grave, no es grave? ¿A dónde le tengo que derivar? Podemos ayudar en los diagnósticos, es decir, coger una radiografía e interpretarla, coger una analítica, hacer un análisis genético, etcétera. Podemos ayudar en apoyo a la decisión clínica, ¿vale? Son todo ayudas, son todo apoyos, vuelvo a decir, la decisión nunca está en un sistema informático, siempre está en los médicos. Y aparte de todo esto, podemos ayudar en el autocuidado, prevención y bienestar de los pacientes, en la prestación de asistencia sanitaria y en la gestión de los cuidados crónicos. De hecho, uno de los grandes retos de la salud, me dicen los médicos en los próximos años, muchas veces cuando llega el paciente ya es tarde, lo que hay que hacer es ir más hacia la prevención de las cosas, saber con antelación qué es lo que va a pasar para poder tomar actuaciones antes de que pase. Y ahí la inteligencia artificial también puede ayudar un montonazo y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el sistema sanitario a futuro. ¿Qué tipo de aplicaciones se están desarrollando? Sobre todo, a día de hoy, más de un 20% de diagnóstico, de imagen, patología, secuenciación, toma de decisiones clínicas, 18%, gestión de datos hospitalarios, que es importantísimo y muchas veces lo tenemos quizá un poco más la parte de atrás del cerebro, ¿no? Pero es importantísimo, un 15%, y luego ya pues prescripción, autocuidado, triaje, pero sobre todo a día de hoy, toma de decisiones clínicas y diagnóstico son los proyectos que más se están haciendo. Todas las profesiones a día de hoy tienen calculado lo que se denomina un potencial de automatización, cuánto se pueden digitalizar, por así decirlo, y nosotros estamos en un ámbito, tanto los que estéis en salud como los que estamos en educación, que tienen un porcentaje de automatización no muy alto, lo cual bueno, es bueno y es malo, porque desde luego el sistema de salud ha sido uno de los mayores éxitos de nuestro tiempo, eso no cabe la menor duda. Esto implica que además a mejor sistema de salud más envejece la población, a más envejece la población más sistema de salud necesitamos, por lo tanto es una pescadilla que se muerde la cola. Y de hecho, ahora mismo en el personal sanitario que tenemos es de 8,6 millones en Europa y la previsión es que para el año 2030 se necesiten 18 millones de profesionales. Es decir, vosotros sois muchos más conscientes que nosotros de este problema. Hay una falta de personal sanitario brutal a nivel europeo, igual que hay una falta brutal de ingenieros a nivel europeo. Y esto es de difícil solución, por mucho que intentemos es de difícil solución. La inteligencia artificial o toda la parte informática puede ayudar un poco a automatizar determinadas cosas, pero llega donde llega. Sigue siendo el potencial humano lo más necesario en el ámbito sanitario. Como veis, hay cosas como un asistente médico, un técnico de laboratorio, que tienen potenciales de digitalización en torno al 30%, pero un pediatra un 6, un psiquiatra un 4, un dentista un 3, un cirujano un 7, es decir, todo lo que se ayude es poco porque vamos a seguir sin poder rellenar todo ese gap que se necesita en el sistema sanitario. Por lo tanto, esto es un reto de cara a futuro importantísimo, vuestro y nuestro y de todos en conjunto. Y yo creo que acercar los idiomas que hablamos los ingenieros con los idiomas que se hablan en salud, intentar potenciarnos los unos a los otros para ayudar, desde luego es lo que necesitamos en este futuro cercano. Esta no digitalización, sino transformación digital va a llevar muchos años. Todas estas tecnologías que estamos viendo ahora, llevarlas a las empresas o al ámbito sanitario es un recorrido de muchos años que hay que hacer con mucho cuidado y bueno, pues yo creo que entre todos en conjunto podemos hacer que esto siga avanzando y bueno, pues termino diciendo, bueno, pues por ejemplo, estos últimos años en COVID, donde la inteligencia artificial ha podido ayudar, hemos podido predecir la evolución de la pandemia analizando redes sociales. Hemos podido ayudar en toda la parte radiológica, acelerando toda la parte de los diagnósticos por imagen. Ha habido sistemas de realidad virtual y aumentada que han permitido trabajar para ver, por ejemplo, la temperatura de las personas por la calle con cascos. Como bien sabéis vosotros, ha sido la vacuna más rápida que ha hecho el ser humano en toda su historia y se dice que la inteligencia artificial ha permitido acelerar el proceso como aproximadamente 6 meses porque ha ayudado a toda la parte de la estructura terciaria de las proteínas,
¿vale? Y obviamente en el tratamiento de enfermos, pues también el poder, por ejemplo, como veis en la imagen, que un robot sea el que lleve los medicamentos en vez de un humano, pues también pues, ayuda obviamente a la hora de poder acelerar las recuperaciones o de no tener que meternos en entornos peligrosos. El mundo que nos queda por delante en inteligencia artificial y salud es precioso, y aquí estaremos para todo lo que se necesite, y muchísimas gracias. Muchas gracias por la magnífica presentación. ¿Hay alguna pregunta? Aquí hay una pregunta online. Vamos a empezar por la pregunta online. ¿Cuál es el plan para la formación de los expertos en inteligencia artificial en los campos de la medicina? Y al revés, ¿cuál es el plan de formación de los expertos en medicina para adaptarse a las herramientas desarrolladas por los primeros? Bueno, primero hay un reto de formación básico inicial en inteligencia artificial que ya se está empezando a llenar. Las universidades ya estamos empezando a enseñar inteligencia artificial con grados y con másteres específicos de inteligencia artificial, lo cual yo creo que ya es una buena noticia. Y luego, la forma de llevar la inteligencia artificial a la salud o la salud a la inteligencia artificial, yo creo que es juntarnos. Es decir, es empezar a hablar el mismo idioma, que nosotros nos acerquemos a vuestro idioma, que vosotros os acerquéis un poquito al nuestro y que entre todos consigamos hacer estos grandes proyectos. No hay otra. Estos dos grandes mundos se tienen que entender, cada vez va a tener que entenderse más, y no sería para nada descabellado que universidades como la Politécnica de Madrid en un futuro incorporen medicina a sus ámbitos de conocimiento, porque la tecnología y la medicina, desde luego, van a ir de la mano en los próximos años, eso seguro, y no es descabellado que este tipo de movimientos pues pueda ser buenos en un futuro, ¿no? Que yo creo que al final entendernos es la vía, desde luego. ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Sí, allí hay una pregunta. Un segundito. Por favor, ¿nos podrían acercar un micrófono para que puedan oír? Gracias. Hola, mi nombre es María Teresa García, del Hospital de La Paz, y mi pregunta es ¿cómo podría la inteligencia artificial adaptarse a la investigación y en específico a los ensayos clínicos? Gracias. A ver, yo creo que de hecho para toda la parte de ensayos clínicos puede ayudar mucho. Después, si quieres, hablamos, porque de algún proyecto por ahí tenemos en concreto de esta tipología, con lo cual, si quieres, al final tenemos una charla un poquito más específica al respecto, también con Alex, que ha venido del grupo de investigación, ¿vale? Y te contamos un poco, pero sí, puede ser de gran ayuda, desde luego, porque al final todo lo que sea trabajar con datos y sacar conocimiento de los datos es donde la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, y en este campo en concreto también. O sea, luego si quieres, cuando tengamos el descanso, charlamos un poquito más en detalle de todo esto. ¿Había una pregunta más por el fondo? Sí, por aquí creo que había. Vale, por allí, y otra allí al fondo justo del auditorio. Gracias. La diapositiva que has presentado al final, que decías que el 35% entendía, ¿no? Que el 35% de los procesos de salud son automatizables, y luego segmentabas. Me gustaría que lo explicaras un poco más, es decir, cómo llegas a esos ratios, a esos porcentajes, de que determinado porcentaje, ¿no? Mi especialidad, soy psiquiatra, pues decías un 4%, en la cirugía un 9%, es decir, y un poco cómo has llegado, cómo se ha llegado a esa conclusión, por favor. Vale, a ver, no son estudios míos, obviamente estos son de grandes consultoras que ponen los estudios en el mercado para bueno, pues, que se sepa en todos los ámbitos. Entonces, estas grandes consultoras lo que hacen son grupos de trabajo con expertos en cada uno de los campos, y en esos grupos de trabajo lo que van viendo es, pues eso, dónde llega la tecnología en un determinado momento, qué necesidades hay en ese ámbito y qué gap se puede ir cubriendo con la tecnología. Este estudio es del año pasado, es muy reciente, o sea que podemos entender que es bastante realista, pero son grupos de trabajo de empresas expertas en este tipo de campos, y lo hacen para absolutamente todas las profesiones. Eso también, estos estudios también lo utilizan, bueno, pues para ver un poco tendencias de mercado, por dónde se mueven estas grandes consultoras, o sea que son estudios a bastante nivel, y yo simplemente he puesto la parte de salud de ese estudio. Allí al fondo había una pregunta al fondo. Vale. Muchas gracias, Víctor. Pues se da la circunstancia, yo trabajo en el sector privado, en una empresa, en una compañía que se dedica a la supercomputación e inteligencia artificial. Y se da la circunstancia que hace un mes he coorganizado con mis compañeros un evento muy parecido a este, que trataba sobre la inteligencia artificial, y se me ocurrió una dinámica divertida que consistió en enseñar a mi GPT-4 y decirle que él va a ser también
un participante del evento y me devolvió una serie de preguntas que yo hice a los participantes de aquel evento. ¿Vale? Entonces, pues me he molestado en meter la información de Víctor y de los demás ponentes en mi asistente virtual y le he pedido que me haga una pregunta. Yo no sé si me dais permiso para hacer una pregunta que es para Víctor Robles. En el chat he metido la información que he encontrado de ti, de usted, no sé cómo dirigirme, y esta es la pregunta que me ha formulado. Bueno, muchas gracias, por cierto, por tan interesante intervención. En su rol de vicerrectoria de Estrategia y Transformación Digital en la Universidad Politécnica de Madrid. Estoy con Víctor, sí. Sí. Ay, espera, ya sé qué pasa, que no veo bien. Víctor, sí. Usted ha liderado y desarrollado equipos de trabajo en la intersección de tecnología y salud. Yo lo leo tal y como me lo ha dicho, ni lo he corregido, ni le he añadido comas, ni lo he filtrado, ni nada, ¿vale? Sin embargo, hay un creciente debate sobre la burbuja del Big Data y la inteligencia analítica, especialmente en el campo de la salud. Algunos expertos argumentan que, aunque el potencial es inmenso, las expectativas excesivas podrían conducir a decepciones y a la desinversión en este área. También es cierto que yo le he dicho que me haga una pregunta retadora, ¿vale? Considerando esto, ¿cómo maneja usted las expectativas en torno al data science y a la inteligencia analítica en la salud? ¿Cree que estamos ante un escenario de sobrevaloración de estos campos? Muy buena pregunta. Yo te puedo sugerir, si quieres, que metas la pregunta en tu asistente personal y a ver si que responde. Si no te importa, voy a poner la pregunta a ChatGPT a ver qué nos responde. Sí, a ver, no es poca la gente que opina, incluso Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que a día de hoy hay un poco de burbuja y de grandes expectaciones en torno al mundo de la inteligencia artificial. Yo comencé en la inteligencia artificial en el año 2000, ¿vale? Mi tesis doctoral es del 2003, que ya fue con temas de predicción de la estructura secundaria de las proteínas con clasificación supervisada, o sea que llevo muchos años en este campo, y también llevo muchos años oyendo que la inteligencia artificial en algún momento tomará la relevancia que está tomando ahora, y también llevo muchos años diciendo es que la gente piensa que la inteligencia artificial es capaz de resolver todo y no es verdad. Pero yo creo que los que trabajamos en este campo somos realistas con todo el recorrido que llevamos todos estos años trabajando de hasta dónde llega o no llega la inteligencia artificial, y las últimas novedades que están saliendo al mercado de toda esta parte de Deep Learning, que yo creo que es lo más disruptivo que está saliendo, y todos estos modelos de lenguaje, obviamente tienen sus características donde se adaptan bien y donde no se adaptan bien. Si tú, por ejemplo, a ChatGPT le dices, ahora estamos en un proyecto de temas de artritis reumatoide con imágenes de ultrasonido. Si yo me meto a ChatGPT y le digo, dime las publicaciones que hay en este campo, se inventa todas las publicaciones de arriba a abajo. Todas. Se inventa unos títulos maravillosos y se inventa unas revistas maravillosas. Y sí, yo creo que ya me están indicando que tenemos que ir acabando, me temo. Y se inventan los títulos. ¿Por qué? Porque ChatGPT no está para eso, o sea, no está aprendido para eso. Entonces es verdad que estas tecnologías también tienen una serie de limitaciones, pero que esas limitaciones las conocemos y por lo tanto somos muy realistas de a dónde podemos o no podemos llegar, y todas estas técnicas por detrás luego van con unos datos de validación muy fuertes y con unos proyectos de validación muy fuertes que te permiten saber hasta dónde puedes o no puedes llegar, ¿no? Si te metes en el ámbito de reconocimiento de imágenes médicas para radiología, al final tú tienes eso, el porcentaje de lo que clasifico bien o cómo o cuánto puedo ayudar, eso lo puedes medir, ¿no? Dicho todo esto, creo que el potencial de avance que hay a día de hoy es inmenso, porque la tecnología va muchos pasos por delante, no solo en salud, sino en prácticamente toda la industria, va muy por delante la tecnología de lo que ya realmente ha llegado al mercado. Ese gap lo tenemos que ir cubriendo en los próximos años, y no digo 2, 3 años, sino 5, 10, 15 años, hay que ir rellenando ese gap, siendo realistas de lo que la tecnología te puede o no te puede aportar, porque es verdad que no puede aportar todo, eso es obvio, pero yo creo que esas limitaciones de las tecnologías, los que trabajamos en ellas, las conocemos, llevamos muchos años
años trabajando en este sector y sabemos hasta dónde pueden o no pueden llegar y podemos perfectamente también rebajar las expectativas del cliente final donde se necesite, que eso muchas veces también tenemos que hacerlo. Oye, esta expectativa no, podemos llegar hasta aquí, pero esto ya no. Y luego que trabajamos en el mundo de la innovación, en donde hay veces que pruebas cosas y no funcionan. El mundo de la innovación también es así. Oye, yo creo que puedo hacer esto y a veces hago un proyecto de investigación, muchos salen porque te metes ya sabiendo dónde te estás metiendo, pero tienes siempre ese porcentaje de que al innovar hay veces que las cosas no funcionan exactamente igual de bien que tú pensabas y ese margen siempre, pues si lo podemos tener, pues mejor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso al siguiente ponente.